Vamos a iniciar ya con el webinar. Este era un piloto que nosotros queríamos hacer con Basic Health International y con el apoyo de diferentes organismos aquí, asociaciones en El Salvador. Este no es nuestro primer piloto. La idea era que tuviéramos unas 30 personas y ahorita van un poco más de 90. Lo cual en realidad esto es excelente. Solo para decir un poco de etiqueta antes de iniciar esto, todas las personas tienen que tener su micrófono en silencio. El micrófono lo pueden encontrar en la parte inferior izquierda de su pantalla. Mi nombre es Mauricio Maza, yo soy el director ejecutivo de Basic Health International, Salud Básica Internacional. La idea que nosotros tenemos como organización es ver cómo podemos apoyar en la crisis actual que está viviendo el mundo con la pandemia del COVID. Para iniciar, yo simplemente voy a compartirles unas cuantas diapositivas. Como les comento, esta es una serie de webinars que queremos hacer con diferentes asociaciones médicas. Desde, como hoy estamos trabajando con la Asociación de Cuidados Intensivos, también vamos a tener charlas con la Asociación de Pediatría, Ginecología, de Inmunología, para abordar todo el contexto desde el virus, hablar desde el virus hasta hablar del tratamiento. Este es nuestro primer webinar, que es un piloto. Y antes de iniciar, tengo que decir que yo no tengo ninguna relación con ninguna entidad corporativa que vende productos relacionados a esto, por si en esta charla se habla sobre esto. Nuestra visión como organización de Basic Health International es vivir en un mundo donde no ninguna mujer muera de cáncer, y es algo totalmente diferente a lo que estamos viendo el día de hoy, pero sí tenemos mucha experiencia en varios países. Nosotros trabajamos, hemos realizado consultorías y hemos tratado de aprender de diferentes programas alrededor del mundo, pero la realidad es que cada país es diferente. Y como sabemos que cada país es diferente, cada país tiene diferentes recursos, lenguajes, y nosotros, en el contexto de cáncer de cervix, esto es lo que se ve la mortalidad a nivel mundial, pero bajo esta emergencia cambiamos ese mapa por este, que es la realidad situacional del mundo al día de hoy. Esta es la figura de la Organización Mundial de la Salud al 5 de abril, en el cual tenemos a más de 1 millón de casos confirmados y más de 60,000 muertes por esta enfermedad. Y es por eso que nosotros como Basic Health International lo que queremos hacer es una serie de webinars dirigidos para la población de habla hispana, conectando a personas que están viviendo de la mano, combatiendo en las primeras líneas esta enfermedad, para que nos lo digan a nosotros. Nosotros podemos tener mucho acceso a journals, artículos que nos hablen de esta enfermedad, pero no es lo mismo que de primera mano nos puedan hablar un poco de cómo es en realidad manejar estos pacientes. Y por eso es que muchos de nuestros ponentes van a venir de Europa y van a ser de Estados Unidos. Lo importante es que son personas que se formaron en nuestros países, que saben el contexto de la realidad de nuestros hospitales y que saben qué es lo que nosotros podemos hacer con los recursos que tenemos. Entonces, básicamente parte de la charla de estos días es, ustedes han visto de cómo vamos a aplanar la curva. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no estamos listos con el sistema de salud? Y vamos a ver a muchos pacientes que no son manejados apropiadamente, y lo que queremos hacer es mejorar nuestra capacidad instalada mientras atrasamos la cantidad de casos que hay. Y eso es lo que nosotros, y lo que si han oído hablar, aplanar la curva quiere decir eso. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para retrasar el momento y poder hacer que nuestro sistema de salud pueda tratar de una forma adecuada a las personas? Y porque parte inicial de esto es la salud pública, pero posteriormente es toda la parte clínica y la batalla que se va a llevar en hospitales, y por eso es tan importante las charlas que nosotros tenemos el día de hoy.
Para el día de hoy me gustaría presentar al doctor Jaime Sánchez, que es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Medicina Crítica y Cuidados Paliativos, ASALMECHI, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. El doctor Víctor Segura, que va a ser el moderador de esto, maestro de varios de nosotros aquí en el país. Él tiene un posgrado en la Universidad de Mainz en Alemania. Actualmente es coordinador del programa de posgrado de cuidados intensivos en el Hospital San Rafael en El Salvador. Tenemos al doctor Napoleón Puente, que también es intensivista y trabaja en medicina pulmonar. Él hizo su posgrado en Brown University de cuidados intensivos y de medicina interna en Boston University. Y el doctor Álvaro Martín, que actualmente es un fellow de cuidados intensivos en Westchester Medical Center y que sacó medicina interna en Albert Einstein College of Medicine. En realidad para nosotros es un gran gusto tener a estos panelistas que hoy por hoy están combatiendo la enfermedad. Ellos tienen pacientes COVID que están manejando y nos van a compartir un poco de su experiencia. Sin darle más tiempo, doctor Jaime Sánchez, si nos puede dar unas palabras de bienvenida para esta actividad, que estamos muy agradecidos que ASALMECHI pudiera ser parte de esto. Hola, muy buenas tardes a todos. Para la Asociación de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos acá en El Salvador, pues es un gusto tenerlos a todos participando de este primer webinar. Agradecemos al doctor Mauricio Maza por esta gran iniciativa. Estamos en todos los países y a nivel internacional uniendo esfuerzos para poder luchar efectivamente contra esta pandemia. Y estos eventos científicos, por supuesto, logran enriquecer nuestro conocimiento, aprovechando a profesores pues, de esta gran calidad y compatriotas también. Así es que bienvenidos y aprovechemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le dejo al doctor Segura, que nos va a moderar durante este webinar, hablar un poquito del contexto de El Salvador e introducir a nuestro primer ponente. Doctor Segura. Doctor Segura, ¿nos puede escuchar? El video no está enlazando por alguna razón. Pero ahorita lo escuchamos bien, doctor. Ok, bien. Bueno, una bienvenida a todos. La verdad es de que la situación en El Salvador apenas está comenzando y tenemos obviamente muchas dudas de cómo se va a comportar la pandemia en nuestro país. Sin embargo, observando el desarrollo de la misma en países como Estados Unidos y en regiones como en Europa, obviamente existe mucho temor de cómo pueda comportarse la curva epidemiológica en un país como el nuestro, donde obviamente siempre tenemos algunas desventajas estructurales que pudieran realmente ponernos mucho en riesgo. Así que es necesario realmente mejorar nuestros conocimientos, prepararnos, estar listos y creo que hacer uso de las tecnologías de las comunicaciones para poder recibir el know-how de aquellos que ya están enfrentando la pandemia. Así que la situación en El Salvador tiende a ser un poco, digamos, dudosa en el sentido de que todavía nuestra curva nada más representa los casos importados y estamos viendo que están apareciendo ya casos locales. Obviamente, como todavía estamos en un momento de, digamos, de separación social, obviamente no hemos tenido el pico que esperábamos, pero que pensamos que en el momento en que estas medidas desaparezcan, vamos a tener ese pico. Creo que esa es la situación para comenzar y obviamente para todos los intensivistas, internistas, anestesiólogos, etcétera, que estamos dentro de esta especialidad, sabemos que vamos a enfrentar los casos más críticos. Por esa razón, ahora vamos a platicar un poco con el doctor Napoleón Puente sobre los problemas de la oxigenación, cómo abordarlos, cómo ir escalando poco a poco cada uno de estos pacientes y obviamente llegado el momento de la ventilación mecánica, pues poder tener la experiencia del doctor Álvaro Martín en Estados Unidos para saber cómo poder abordar estos casos. Así que bueno, sin tanto preámbulo, creo que dejamos al doctor Napoleón Puente, quien creo que comienza ahora con su ponencia. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Ok. Ok, vamos a hablar hoy un poco, pues ya, muchas gracias por la presentación, muchos saludos a todos los que están participando. Vamos a tratar de establecer primero el marco teórico rápido. En esta enfermedad, pues obviamente es una infección novedosa y uno de los factores más importantes es la pandemia, es la capacidad del virus de crear grandes números de pacientes enfermos que van a poner a prueba todos los sistemas de salud en todo el mundo, así como lo están haciendo actualmente. ¿Cuáles son las características generales que vuelven a este virus un poco diferente a las pandemias que habíamos tenido antes, como la del H1N1 o el SARS o el MERS? Pues es la alta transmisibilidad. Este virus ha probado hasta ahora ser mucho más transmisible y con mucho más virulencia que los virus anteriores. No hay inmunidad previa en la población, no hay inmunidad colectiva. Y eso es lo que está causando, obviamente, que la pandemia llegue a los niveles que estamos experimentando ahorita. La mortalidad estimada ha sido hasta ahora el 1%. Parte de esto no es que realmente que el virus sea más agresivo, aunque parece que sí lo es, que la influencia, según los datos que decía el CDC hace varios días en la entrevista, era que hasta ahorita los últimos números es 10 veces más que la influenza, pero habría que ver cuánto de eso se debe a la dificultad en establecer los recursos que normalmente utilizaríamos si el sistema de salud no estuviera estirado a este nivel. Correlación entre mortalidad y edad está bien definida. Obviamente hay una mayor asociación. En algunos lugares se ha visto mortalidad arriba de los 70, 80 años, entre el 20 y el 40 o hasta el 50% en algunos de los lugares. Aunque, sin embargo, también hemos visto pacientes jóvenes, pacientes sin ninguna comorbilidad o otra enfermedad asociada, que también han perecido con la enfermedad. Pero estas asociaciones definitivamente es el tipo de población que se va a ver más afectada. Hablemos un poco de la transmisibilidad, porque esto se vuelve muy importante. Muchas de las cosas, mucho del manejo, en mi opinión, pues mucho del manejo como doctor de cuidados intensivos, como doctor internista, como doctor experimentado, como son todos los que estamos escuchando, a ver los pacientes, pues no en el sentido médico. Vamos a seguir aplicando los conocimientos que ya tenemos con un poco de tweak con lo que hemos estado viendo. Pero lo que se vuelve bien importante en esto es que la transmisibilidad del SARS-CoV-2 es realmente muy importante. Le tenemos que poner mucha atención porque la cantidad de transmisión en trabajadores del sistema de salud, médico, enfermero, respiratorio, hasta el que limpia en el hospital, se ha visto elevada hasta un 30 o 40% en algunos lugares, con también mortalidad elevada. Por eso le vamos a poner bastante atención a esto. Pues obviamente hasta ahora el CDC pues, y todos los otros estudios han demostrado que es de persona a persona, ¿verdad? A través de lo que se llaman los droplets, las gotas respiratorias. Sin embargo, como como en otras enfermedades, pues también suero, sangre, se ha visto también contaminación, pero no va a ser la principal vía. Ahora, algo importante son las superficies contaminadas. Esto se vuelve muy importante porque va a jugar un papel en la forma en la que nosotros nos vamos a proteger, ¿verdad? Otro mecanismo muy importante es la autoinoculación. Hay estudios interesantísimos que yo nunca los había leído, pero en esta situación pues han salido a la luz. ¿Cuántas veces al día nos tocamos la cara? ¿Cuántas veces al día la gente se toca en promedio las mucosas, boca, nariz, ojos? Y estas van a ser principales vías de ingreso para este virus, ¿verdad? Luego también como personas asintomáticas, hay otros estudios ahorita en Singapur que han sido publicados en JAMA en marzo, como personas asintomáticas estaban diseminando el virus en todas las superficies donde se encontraban. Y luego también uno de los nuevos datos donde hay todavía un poco de controversia es que el aerosol, ¿verdad? Y aquí eso le vamos a poner bastante atención porque vamos a tratar de tomar este dato muy importante. El virus en aerosol, no en lo que se llama droplets o las gotas, sino
partículas que pueden mantenerse suspendidas en el aire. Puede mantener, si se ha encontrado, hasta por 3 o 4 horas. Y luego en superficies, dependiendo del tipo de superficie, por ejemplo, superficies como el acero inoxidable, superficies como plásticos que son muy lisos, se ha encontrado hasta 7 días, superficies corrugadas, fibras, máscaras, pues se ha encontrado una menor cantidad de tiempo. Pero definitivamente estos datos son muy importantes a la hora de ver la protección. Ahora, el curso clínico. Ahora, como les repito, ¿verdad? Vamos a tocar estos puntos de manera rápida para tratar de abordar lo que sería los tips, la experiencia que hemos tenido con estos pacientes, ¿verdad? Probablemente, como estas enfermedades, 80% son pacientes que van a desarrollar síntomas leves o moderados, 80% no van a requerir cuidados intensivos, pero eso nos pone en veamos ese 20% de pacientes van a requerir cuidados intensivos o intermedios, ¿verdad? No necesariamente todos serán en ventilación mecánica, pero definitivamente van a necesitar algún tipo de soporte de oxígeno avanzado. 10 a 20% hemos visto que se están coinfectando con bacterias, hasta el 25% otro virus, 20% van a desarrollar ARDS, 5% van a desarrollar falla renal requiriendo de diálisis o CRT. Otra cosa que también se está viendo, y esto ha variado dependiendo de los lugares, es el nivel de cardiomiopatía que se está viendo, ¿verdad? Elevación de las pruebas de función hepática y en algunos casos también desarrollo del choque cardiogénico. ¿Verdad? Clásica definición de estas enfermedades, pues stage 1, stage 2, stage 3, dependiendo de la respuesta inflamatoria. Y esto se va a volver bien importante porque se ha hablado mucho también y se está tratando de hacer mucho énfasis en el síntoma de la tormenta de citocinas. Esto se ha estado hablando y se está tratando de intervenir porque se ha visto que en esta enfermedad la mortalidad cuando llegamos a esa tormenta de citocinas con el ARDS, el shock, la falla cardíaca, pues la mortalidad está al norte del 50%, ¿verdad? Aquí nos vamos a detener un poquito. El equipo de protección, extremadamente importante. Esto es un poco de contenido filosófico en este sentido y ético. Generalmente todos los médicos están entrenados para ir, ver al paciente, tomar un poco de riesgo, protegerse normalmente, pero nunca se ha visto o nunca uno tiene presente el hecho de que está poniendo tu vida en peligro, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, mucha gente, dependiendo de la personalidad, dependiendo del nivel filosófico, espiritual, pues dice, pues ahí voy yo, ¿verdad? Me voy a poner en riesgo para poder ir a aportar lo que tengo y salvar vidas, ¿verdad? Ese es el llamado de todo médico. Ahora, en este sentido tenemos que cambiar un poquito la tónica porque en el caso de una pandemia tenemos que considerarnos a nosotros mismos y al personal de salud, a la enfermera, al de terapia respiratoria, al interno, al médico en entrenamiento. Tenemos que considerarlos como un recurso limitado porque se ha visto que esta pandemia, todos los doctores están siendo utilizados. Y si un doctor cae, y si un doctor se enferma, y si un doctor muere, está causando un gran daño porque no puede establecer su servicio para salvar muchas más vidas. En ese sentido, tenemos que tener esa mentalidad de que la protección personal, la protección del médico de salud tiene que ser extremadamente importante, considerada como recurso valioso, considerada como la necesidad de los ventiladores que hemos estado oyendo, así de la misma manera. Las recomendaciones, como ustedes han visto y han leído, gracias a Dios en este tiempo, pues con la información, con este tipo de teleconferencias, con los videos de YouTube, pues obviamente estamos teniendo mucha información. Universidades grandes están poniendo protocolos que se están cambiando constantemente y asimismo los sistemas, las recomendaciones para protección se van siendo basados dependiendo de la información que vamos teniendo y la disponibilidad de los recursos. Dependiendo del lugar, pues se van tomando más o menos riesgos para el personal de salud. Obviamente utilizar un respirador personal, pues sería lo óptimo,
pero no es factible, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los equipos de protección? Y vamos a hablar un poco, porque esto se ha estado hablando bastante en las noticias aquí. Mascarilla simple, el respirador N95 o 99, escudos de cara, guantes, batas de plástico. Y el último nivel de protección, pues obviamente el respirador personal. Pues la mascarilla simple se ha utilizado aquí en los hospitales, la estamos utilizando como una medida universal. A partir de varias semanas, la mascarilla simple, que sería su simple mascarilla con los ties detrás de las orejas o detrás de la cabeza, ¿verdad? Esa se está utilizando para todo el personal de salud, de la persona que esté en la puerta, la persona que limpia, el doctor, y ver pacientes que no tienen sospecha de coronavirus, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál es el riesgo de esto? Que se está hablando mucho, es el paciente que obviamente está sintomático, que se va a presentar al hospital con otra patología y va a afectar a esa persona si en algún momento se crea algún aerosol, porque la mascarilla simple no va a proteger contra aerosoles, ¿verdad? Luego tenemos el respirador N95, que obviamente es estándar para ver pacientes con coronavirus. No va a dejar entrar las partículas de aerosoles. Muy importante utilizar también el escudo de la cara. Hay diferentes tipos, hay comerciales que la gente lo puede conseguir todavía, y también muchas empresas están cambiando y están haciendo que se dedicaban a plásticos y a otro tipo de objetivo, están cambiando sus empresas para volver a crear estos escudos de cara, ¿verdad? Guantes, diferente tipo de guantes. El guante, los más gruesos son esos guantes de quimioterapia, ¿verdad? Que se están usando cuando se van a hacer un procedimiento invasivo, pero también utilizar los guantes normales cuando uno va a ver al paciente sin hacer procedimiento invasivo. Las batas de plástico y el respirador personal, que sería el último nivel, dependiendo de cada hospital, hay de tener algunos que generalmente se van a solo mantener para los procedimientos invasivos en los pacientes con coronavirus confirmado, ¿verdad? En algunos casos, cuando tenemos aquí en el hospital en particular donde estamos nosotros, donde creamos la unidad de coronavirus, cada cuarto va a tener presión negativa, ¿verdad? Va a tener un anti-room o un cuarto antes de entrar al cuarto, donde se va a crear todo ese tipo. Para ponerse el respirador se utilizan 2 personas que le están poniendo el equipo, y como cuesta tanto, pues obviamente a veces lo mantenemos hasta 6 o 8 horas. La batería puede durar hasta 8 horas y uno puede mantenerse ahí. Obviamente no se puede ir al baño, no se puede comer, no se puede hacer nada, pero es el nivel de protección. Ese tipo de respiradores solo se utilizan pacientes donde se requiere intubados, pacientes intensivos, pacientes donde se van a hacer procedimientos, ¿verdad? Las reglas cambian un poco en el sentido de que si toda la unidad tiene pacientes con coronavirus, pues uno puede utilizar el mismo respirador para ir de paciente a paciente, lo cual en una situación normal de no pandemia, trataríamos de cambiarnos entre paciente y paciente para evitar cross-contaminación entre los pacientes, pero eso se vuelve importantísimo. Pero aún con la mascarilla simple o con la mascarilla N95, que es probablemente lo que vamos a usar la mayor parte del tiempo, hay que tener mucho cuidado. Recordar que la mascarilla no está limpia después de utilizarla. Y a veces uno de los errores más comunes es tocar la mascarilla para arreglarla, tocar la mascarilla para corregirla y luego tocarse la cara, tocarse los ojos. Eso tiene que ser un esfuerzo extremadamente increíble para no tocar la cara, no tocar las mucosas. Y estos son detalles que hay que practicar, ¿verdad? Antes que la pandemia esté en su máximo, en su pico, para poder tener la experiencia de cómo me voy a poner el guante, cómo me lo voy a quitar, qué a mí me va a ayudar. ¿Qué hay en mi hospital? ¿Qué tengo que comprar yo? En muchos casos nosotros hemos tenido que comprar. El hospital tiene suficientes, pero nosotros, yo estoy en un grupo privado de 22 doctores, acabamos de comprar 10,000 máscaras para tener ahí en reserva. Pues lo mismo, ¿verdad? Lo más importante va a ser protegerse al equipo de salud. Aquí está una de las... Este slide es del hospital donde trabajamos, del sistema donde trabajamos, que son 6 hospitales. Es el Hospital Metodista en San Antonio. Y cómo las medidas de protección van cambiando dependiendo del nivel del soporte de oxígeno del paciente. Con solo oxígeno suplemental, pues se puede utilizar mascarilla simple, pero si ya vamos a utilizar
cánulas de alto flujo o ventilación no invasiva, pues definitivamente la N95 con el protector de cara, con los anteojos, ¿verdad? Para proteger. Y si vamos a entrar a intubación, ¿verdad? Generalmente se va a usar el respirador. Aunque en hospitales, pues también se está utilizando solo la N95. Otra cosa que también se ha vuelto muy común y la pueden ver ahí en el internet en bastantes lugares, hasta hay un papel ahorita que salió en el New England Journal sobre las cajas de plexiglas, ¿verdad? Están haciendo estas cajas de plexiglas con 2 hoyos para las manos para hacer la intubación, ¿verdad? Inicialmente se estuvo haciendo simplemente con una simple bolsa de plástico que se rompía y se abría y se ponía en dos poles y a través y se utilizaba las manos para intubar. Se volvió un poco más complicado, pero aún también la caja, nosotros tenemos un par de cajas y a la hora de intubar a veces se pueden llenar un poco de fog y se vuelve un poco más difícil, pero también son cosas que hay que practicar y si se pueden mandar a hacer, si se pueden conseguir antes de que el problema empiece, ayuda en el sentido de que protege contra todos esos droplets, contra toda esa aerosoles que son realmente el problema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito ya entremos un poquito más en la clínica, pues obviamente la patofisiología que más nos está afectando, causando la mayor mortalidad es el ARDS, ¿verdad? Patológicamente daño alveolar difuso. Y se ha estado hablando definitivamente bastante sobre la tormenta de las citoquinas con los marcadores inflamatorios, ¿verdad? Generalmente los síntomas están iniciando 2, 9, promedio 7 días, ¿verdad? 5 días. Durante la segunda semana hemos visto que a veces el paciente no empieza con la disnea, sino que empieza a empeorar a partir de la segunda semana, ¿verdad? Y luego hemos visto que cuando el paciente empeora, se ha dado rápidamente en una cuestión de 24 a 48 horas, que va desde utilizar solamente oxígeno suplementario a necesidad de estar intubado, ¿verdad? La admisión promedio ha sido 8 días, ¿verdad? Los pacientes que han estado en la unidad de cuidados intensivos, el promedio es alrededor de 10 días. No son ventilaciones mecánicas cortas, ¿verdad? Son ventilaciones mecánicas que van a durar 10 días y van a usar ese ventilador por 10 días. Otro proceso que se ha estado viendo es la hipoxemia silenciosa. Y esto hay que ponerle atención porque llega uno, el paciente está saturando 82%, 83% y parece como que el paciente no hay nada, ¿verdad? Y eso es importante porque generalmente están dando mal pronóstico pacientes que empiezan por esa vía, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo inicial? Pues el manejo inicial, obviamente, nosotros estamos, ¿qué nos está guiando en este sentido y qué nos puede ayudar a hacer, a determinar hacia dónde va este paciente, cuál va a ser la forma en la que lo vamos a abordar, ¿verdad? Se está viendo la linfopenia, muy clásico en cualquier enfermedad viral, no sorprende a nadie. Lo que sí se ha visto un poquito especial en este ha sido las transaminasas elevadas y la trombocitopenia, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso porque sí se vuelve muy importante, especialmente por los reportes que estamos viendo de autopsias que se han empezado a hacer en Europa, donde se ha estado hablando de la presentación de microtrombos en la vasculatura pulmonar, y eso se vuelve extremadamente importante. Los marcadores inflamatorios, ¿verdad? La proteína C reactiva, ferritina, y se ha estado hablando mucho de la interleuquina 6. ¿Por qué se está hablando mucho de eso? Pues porque se ha pensado que tal vez tal vez interviniendo con plasmaféresis se puede mejorar al paciente, pero definitivamente no hay una evidencia sólida sobre eso, ¿verdad? Procalcitónica casi siempre tiende a ser baja. El pronóstico malo cuando ya empezamos con coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Y el síndrome de activación de la tormenta de la citoquina, que definitivamente da mal pronóstico, ¿verdad? ¿Cuáles son las pruebas? Dependiendo del lugar, ¿verdad? Generalmente la prueba de confirmación que estamos usando aquí ha sido el PCR. Se está hablando mucho de que ya van a venir pruebas de IgG, IgM, de las inmunoglobulinas para ver qué nivel de inmunidad tiene el paciente. Y esto se va a volver bien importante dentro de las siguientes semanas, en el sentido de que se va a poder decidir qué personal de salud está protegido contra esta enfermedad y tal vez esa persona puede ir a los lugares de mayor choque, de mayor carga viral
contra la persona que no tiene inmunidad. Eso se ha estado hablando mucho desde el sentido operativo, ¿verdad? El hisopo nasal es lo que estamos usando, ¿verdad? Una buena técnica, llegar realmente hasta atrás y luego hacer un movimiento giratorio para obtener una buena muestra. Para la sensibilidad que hemos visto, entre 75 y 95%, aunque generalmente se ha estado hablando ahorita ya de 95% consistentemente, ¿verdad? Las imágenes, pues obviamente dependiendo de la institución, si se tiene la tomografía, va a tener mucho mayor sensibilidad. Lo que estamos viendo nuevamente no es nada diferente de la enfermedad viral que clásicamente usted ha visto en la influenza, que clásicamente ha visto en la parapneumovirus, metapneumovirus. Son las opacidades de vidrio molido o ground glass opacity, ¿verdad? Generalmente estamos viendo estas consolidaciones están un poco más densas y luego obviamente su natural evolución a síndrome de distrés respiratorio. El ultrasonido pulmonar, si eso es lo que hay en la institución, pues también, ¿verdad? Clásica señales que podríamos encontrar en cualquier enfermedad viral. Ahora, importantísimo en este sentido, uno de los procedimientos que causa mayor aerosoles es la broncoscopía. Como médico de cuidados intensivos y neumólogo, amamos la broncoscopía, nos encanta tomar muestras, nos encanta ir a buscar secreciones. En este sentido, uno tiene que controlar y tratar de evitar ese tipo solo cuando sea absolutamente necesario, ¿verdad? Esto es en mi hospital, ¿verdad? Esto es lo que hacemos. Definitivamente depende del hospital y del recurso. Estos son los que hacemos como laboratorios iniciales y laboratorios diarios o cada 2 días. Ahora, en cuestión técnica, ¿verdad? Definir, nosotros hemos establecido protocolos bien específicos donde tratamos de minimizar la entrada a ver el paciente, ¿verdad? Los laboratorios que vamos a usar son solo laboratorios que van a causar un cambio en la terapéutica. Si son solo de información, si solo quiero saber, si solo estoy curioso, pues obviamente no se hacen. En otros casos podríamos tener un poco más de libertad, pero vamos a tratar de hacer eso. En mi hospital tenemos el protocolo de que el paciente, solo la enfermera, el de terapia respiratoria y el doctor entran a ver el paciente 2 veces al día, ¿verdad? A menos que haya una emergencia. Pero en general, pacientes intubados, generalmente los estamos manteniendo 2 veces, lo estamos viendo 2 veces al día. En la mañana se trata de entrar en los laboratorios, se hace succión, se revisa el ventilador, se hacen los cambios necesarios, se hace el aposicionamiento del paciente y luego se sale del cuarto y se va a ver el siguiente paciente. Eso minimiza la entrada. Por las medicinas, tratamos de la medida de lo posible, tratar de mantener, cambiar los regímenes y utilizar bombas cuando sea necesario. Obviamente, es un trabajo muy delicado con la farmacia para hacer la bolsa necesaria que dure las 24 o 12 horas para tratar de evitar eso. Eso es bien importante. Ahora hablemos un poquito del manejo del oxígeno. ¿Cómo estamos haciendo? Pues dependiendo, obviamente, como digo al principio, pues estas son las cositas que sí tal vez cambian un poco esto en el manejo que estamos acostumbrados a hacer. El soporte de oxígeno, objetivamente, pues estamos tratando de mantenerlo en un 92, 96%, muy clásico. Pero en situaciones de pandemia, podemos tolerar hasta 85, 88% en situaciones donde no hay suficiente ventilador, donde no hay suficiente cánula de alto flujo, donde no hay suficiente oxímetro, donde no hay suficiente, porque eso es lo que nos vamos a enfrentar. 85% parece ser relativamente seguro y nos puede salvar la utilización de ventiladores en el proceso, ¿verdad? Es recomendable que cada hospital desarrolle su propio protocolo de utilización de oxígeno. En mi hospital en particular estamos utilizando la cánula nasal hasta 5 o 6 litros, ¿verdad? El reservorio con Oxymizer hasta 12 litros. La máscara de Venturi que deja escapar mucho aerosol, pues preferimos la máscara non-rebreather, ¿verdad? Y las cánulas de alto flujo. Ahora, las cánulas de alto flujo se ha hablado mucho del nivel de los 30 litros. Han habido varios estudios en el cual estos estudios son basados en la pandemia del SARS, ¿verdad? Donde en algunos estudios no hubo contaminación con las cánulas de alto flujo cuando no se pasó de los 30 litros, ¿verdad? ¿Será eso 100% verdad? Probablemente no.
pero definitivamente disminuye el riesgo de la aerosolización de partículas. Y si el paciente está en este tipo de cánula, extremadamente importante utilizar la mascarilla N95, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Una vez llegamos a este nivel, 70%, 100% en algunos casos, vamos a pasar a la intubación. El doctor Álvaro Martín va a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Cuando se usa la causa de alto flujo, el paciente lo estamos poniendo con la mascarilla encima de la máscara, de la cándula, para poder disminuir así la aerosolización. Ahora, los estudios han sido, en general, la recomendación ha sido no utilizar ventilación no invasiva, demasiado riesgo para el personal de salud. Definitivamente he visto lugares donde la están utilizando, pero se está tratando de minimizar para proteger al personal de salud. Se vio en algunos casos en el SARS de que el personal de salud se infectaba debido a esto, ¿verdad? Ahora, todo cambia dependiendo de la cantidad de ventiladores. Ahora, nosotros intubamos tempranamente, tratamos de no hacer intubaciones de emergencia, porque el paciente obviamente no toma su tiempo ponerse el respirador, toma su tiempo ponerse todo el equipo, nadie va a salir corriendo. Si el paciente entra en falla respiratoria inminente, pues va a haber un delay de unos 5 minutos en ponerse todo el equipo, tener todo, y eso puede causar la muerte del paciente. Entonces, definitivamente, vamos a tratar de anticipar eso, y en algunos casos, pues trataríamos de no llegar a eso, pero si ya el paciente se ve que va llegando ahí, si ya tiene los 30 litros, 70%, subiendo los requerimientos de oxígeno, pues procedemos a la intubación. Tratamos de hacer la intubación en el día, donde está la mayoría del personal, y disminuir las emergencias. Ahora, obviamente, un balance entre esto y la cantidad de ventiladores que se tiene, ¿verdad? Muchas de las cosas que se han hablado, ahí está esta gráfica, no sé si la vamos a poder compartir después, pero esta información obviamente está en el internet, especialmente en este lugar, donde hay muchos protocolos que está haciendo el Harvard, el Brigham and Women's, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Voy a dejar que el doctor Álvaro Martín hable más de la ventilación. Un poco rapidito para hablar de las medicinas, antes de que le dé el micrófono a Álvaro. Obviamente hay mucha investigación ahorita en este momento. El medicamento que tiene poco riesgo, se puede conseguir más fácilmente, la hidroxicloroquina, la citromicina, pues lo estamos usando. Efectivamente, paciente que requiere admisión al hospital se están poniendo en estos dos medicamentos. El Remdesivir, obviamente, se empezó al principio, la primera semana, hace 2 semanas, lo teníamos con uso compasivo. Eso cambió aquí en Estados Unidos. Eliminaron el uso de compasivo, y hoy han pasado a estudios. Nosotros ya estamos enrolando pacientes en el estudio del Remdesivir. Obviamente, los datos todavía no están finales como para saber si funciona, si no funciona. Mucha información anecdótica viniendo de China, viniendo de Europa, donde pacientes han mejorado, ¿verdad? Eso es importante. Yo no sé si va a ser utilizable en El Salvador, pero definitivamente hidroxicloroquina y citromicina definitivamente va a ser lo que vamos a estar usando. Antibióticos, como siempre, ya vieron al principio, 20% de pacientes van a tener infección con bacterias. Si empíricamente la imagen o el paciente está mostrando más una neumonía sobreimpuesta, pues utilizar el clásico recomendados por CDC o por que utilizamos aquí, pues ceftriaxona, citromicina, cefipime, acitromicina, y vancomicina, el linezolid, dependiendo del lugar, ¿verdad? El manejo inicial del shock, esto es otro dato también que cambia un poquito, y esto es importante, quiero hacer un poquito de énfasis. Generalmente nosotros llevamos al paciente en shock, se le dan los líquidos, no hay problema, se ventila, a veces tratamos de proteger la falla renal, le damos un poquito de líquidos extra, lo ponemos en el ventilador, subimos un poquito el PIB, no hay ningún problema. En esta situación de pandemia no podemos tomarnos ese riesgo.
Entonces, en los pacientes que están entrando en choque, estamos haciendo otro tipo de estrategia. En vez de darle el clásico 1 litro, 2 litros que se le da al paciente, estamos haciendo 250, 500 y se reevalúa. Si está respondiendo, pues se le da. Si no, vasopresores tempranamente. Esto cambia un poquito el paradigma, lo que utilizalmente seguiríamos de Surviving Sepsis Campaign y otras instituciones, pero se ha visto que esto funciona, está trabajando de forma ahora. Cuando la gente escucha esto, ahorita últimamente, en estos últimos, creo que 3, 4 días he estado leyendo reportes donde la gente dice que no hay que ser tan agresivo en no dar fluido porque se está viendo mucha falla renal y mucha utilización de diálisis. Entonces, el balance siempre es importante, ¿verdad? Pero en general, no dar el clásico bolus que se le da de 1 o 2 litros, ¿verdad? Utilizar vasopresores. Norepinefrina es el agente de primera línea. Estamos usando vasopresina también. Se ha visto en algunos lugares como en Nueva York, en Europa, van agotando dependiendo determinado vasopresor y se está usando el que esté available, ¿verdad? Aspectos cardíacos, definitivamente la cardiomiopatía se está viendo, ¿verdad? 5 a 10% de reportes, se ve la elevación de la troponina. Obviamente el paciente no se va a llevar a cateterismo en ese momento, requiere demasiada coordinación y el riesgo es mayor. Generalmente ahorita se están tratando en algunos lugares donde se hacía mucho intervencionismo cardíaco, se está actualmente utilizando Systemic TPA, ¿verdad? TPA para disminuir el riesgo de que estos pacientes contaminen la sala de cateterismo. Hay otro dato importante también, es las statins, ¿verdad? Las estatinas. Se ha estado viendo que algunos pacientes con estatinas han sido protegidos por la enfermedad, entonces se está tratando de mantener, en algunos casos se ha recomendado que se inicie estatina. Datos, la información o la fuerza de la recomendación es nivel medio, ¿verdad? Así que tomar como un grano de sal, pero se ha visto eso. Definitivamente si alguien está en statin, a mantenerla, ¿verdad? Renal, obviamente se ha hablado mucho del ibuprofeno, se ha hablado mucho de los NSAIDs, como han causado peor pronóstico, ¿verdad? Entonces están tratando de evitar al máximo. Hematología, esto aquí voy a también tomar un poquito de momento, un pequeño momento. Se ha estado viendo en muchos reportes la trombosis en el tejido pulmonar. Esto puede ser también parte de por qué se está viendo la falta de la oxigenación, ¿verdad? Y el VQ mismatch. Y puede ser mucho por el debido a ese tromboembolismo. Entonces, no se ha recomendado definitivamente utilizar completa anticoagulación, pero ser muy agresivo en la profilaxis. Generalmente la profilaxis se detiene cuando las plaquetas bajan de 100. En este caso se está recomendando aguantes un poco, siga adelante con su heparina o con su Lovenox o Fundopiranox, lo que tenga available, ¿verdad? Y hasta llegar hasta donde las plaquetas lleguen hasta 30,000. Transfundir, ¿verdad? Se sigue con el mismo trick study, menos de 7, menos de 8 y las plaquetas menos de 10, ¿verdad? Generalmente esas plaquetas van a ser por consumo y como hablamos al principio, definitivamente mal pronóstico si el paciente está progresando a coagulación intravascular. Los esteroides, aquí también voy a tener un poquito. Se ha hablado mucho en esta enfermedad de la tormenta de las citocinas, ¿verdad? Las tormentas de las citocinas no es primera vez que lo oímos, se ha hablado mucho en otras enfermedades, en el ARDS regular, en la influenza, en el SARS. Pero en este caso que hemos seguido esta pandemia de cerca, hemos visto que esas proteínas se reactivan, esa ferritina, esa interleuquina 6, suben dramáticamente cuando el paciente está empeorando. Y hay muchos reportes donde se ha utilizado plasmaferesis sin hacer el intercambio de plasma, sino solo usando el filtro y luego los esteroides. Entonces, la recomendación ahorita definitivamente esteroides, ¿verdad? Cuando llega a ese nivel en el que ya requiere intubación, ¿verdad? Pacientes con ARDS se está utilizando de forma estándar en esta situación, con la idea de mejorar la tormenta de citoquinas. Se está hablando mucho también del convalescent plasma, ¿verdad? Básicamente personas que se han recuperado de la enfermedad, se les saca el plasma y se infunde en los pacientes que están más graves. Estos todavía están a nivel experimental y solo hay varios centros en Estados Unidos donde se está empezando a utilizar como estudio, ¿verdad? Todavía no ha sido estándar, pero se está avanzando y tengo la sospecha que va a ser
muy importante en las próximas semanas. Hay que mantener eso porque eso sí puede ser generalmente importante, ¿verdad? Un poquito más ya, y con esto termino y le paso el micrófono a Álvaro para que hable ya del aspecto de pronación y intubación. La plasmaferesis, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de eso. El tocilizumab, que es el medicamento que se había utilizado en el ébola. Definitivamente lo hemos utilizado aquí. Hemos visto mejoría en 2, 3 pacientes en los que se ha utilizado, que estaban intubados, salieron adelante. Difícil saber exactamente qué rol jugó, pero sí se ha estado utilizando, ¿verdad? La vitamina C, no hay evidencia de alta calidad en eso. Generalmente en cuidados críticos siempre hemos visto gente que ama la vitamina C, gente que odia la vitamina C. No hay nada realmente. Tiamina, lo de siempre, ¿verdad? Y con esto terminamos. Esto es básicamente mucha información, ¿verdad? Mucho que se está utilizando. Esta me gustó porque este es de la Universidad de Minnesota, ¿verdad? Básicamente pone en perspectiva todo lo que ya hablé un poquito. Obviamente hay que adaptarlo al lugar donde uno está y eliminar algunas cosas, pero muy importante que Álvaro va a hablar sobre prone position en pacientes no intubados, que es algo que realmente novedoso, ¿verdad? Que se debe para tratar de evitar los ventiladores. Y con esto termino y creo que al final vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Bueno, creo que podemos proceder con la conferencia del doctor Álvaro Martín. Bueno, gracias, Napo. Como mencionaron, mi nombre es Álvaro, yo estoy haciendo mi fellowship en cuidados intensivos en medicina pulmonar ya en el último año. Gracias, Mauricio, por el esfuerzo de habernos juntado a todos y haber juntado a todas las personas que nos están viendo, y gracias, doctor Segura, por la iniciativa desde hace más de un año de tener juntos a todos los médicos que estamos afuera, a muchos de los médicos que estamos afuera, para poder colaborar en todo lo que podamos. Voy a hablar un poco de manejo ventilatorio en pacientes con COVID. Es importante mencionar de que la mayoría de evidencia que estamos teniendo nosotros, gran parte viene de estudios anteriores que ya conocíamos, como el ARSNet, Accuracy para la parálisis, Alveoli. Sin embargo, hay también mucha experiencia anecdótica, tanto de Italia, de España y algunos centros de Wuhan. Entonces, todo esto realmente estamos en una fase hasta cierto punto prueba y error en algunas de las cosas, y cada día nos estamos dando cuenta de que algunos de los manejos que estamos haciendo son un tanto diferentes a lo que estábamos acostumbrados para el distrés respiratorio agudo. Un dato interesante y un tanto triste antes de empezar esta conferencia es este hombre, John Murray, de 92 años, recientemente falleció en el mes de marzo. Uno de los pulmonólogos más prominentes de este país y una de las personas que más colaboró para el desarrollo de la ciencia de la medicina respiratoria, especialmente para el síndrome de distrés respiratorio agudo, falleció de complicaciones del COVID. Entonces, para entrar un poco en contexto, la situación actual del COVID-19 en Estados Unidos, ya tenemos en total poco más de 300,000 casos y cerca de 9,000 muertes a complicaciones del COVID. A diario estamos viendo cerca de 30,000 casos nuevos.
todo el país, de diferentes severidades, por supuesto. Y la tasa de mortalidad está llegando a ser casi de 1000 muertes. Ha habido días que ha sobrepasado las 1000 muertes diarias. En Nueva York, solamente el día de ayer, el día 4, les hizo el examen a 23,000 personas, resultando 10,000 personas de estas positivas. Y una pequeña proporción de esas personas son las que terminan en el cuidado de nuestras unidades. Como dijo Napo anteriormente, cerca del 3 al 4% de los pacientes pueden llegar a necesitar cuidados intensivos y muchos de esos necesitan eventualmente ventilación mecánica. Álvaro, ¿te puedes acercar un poco más para el micrófono? Podemos ver aquí en esta perfecto. foto también que Nueva York se ha convertido en el epicentro de este problema en Estados Unidos, especialmente la parte sur del estado de Nueva York, que es donde está la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York. Y es ahí donde yo trabajo en 3 diferentes hospitales. Para esta particular presentación conté con la ayuda de un colega, un muy buen pulmonólogo, intensivista y amigo de hace muchos años, Ricardo Velázquez, que me compartió también su experiencia para poder tener en conjunto la experiencia de 4 centros en la ciudad, en el área metropolitana de Nueva York. Un poco de historia sobre el síndrome de distrés respiratorio agudo. Muchos de ustedes ya lo saben esto. Desde los años 60, desde principios de siglo, de hecho, se describían algunas características del mismo. Desde el 67 empiezan con descripciones un poco más cercanas a lo que es ahora conocido como ARDS o síndrome de distrés respiratorio agudo, pacientes con taquipnea, hipoxemia, sensación de falta de aire, infiltrados difusos en la radiografía. En el 94, el Consenso Americano y Europeo hacen la primera definición donde dividían la lesión pulmonar aguda del síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que conocíamos hasta el 2012, cuando la Sociedad Europea de Medicina Crítica básicamente se deshace de la lesión pulmonar aguda y deja el síndrome de distrés respiratorio agudo dividido en diversas severidades, particularmente para dirigir el tratamiento y para saber qué es lo que se tenía que hacer con las diferentes severidades que hay. Algunos ya habrán visto esto, la definición de Berlín del distrés respiratorio. La única razón por la cual estoy queriendo entrar en esto un poco es porque el distrés respiratorio agudo o la falla respiratoria aguda que estamos viendo en el COVID tiene ciertas características similares con eso. Estamos viendo la hipoxemia con índices PF menores de 300. Estamos viendo muchos pacientes con hipoxemia sumamente grave. Sin embargo, el tiempo del inicio y otros comportamientos del COVID no están siendo tan similares al síndrome de distrés respiratorio agudo como lo conocemos nosotros. Hay de hecho ciertos comportamientos que nos hacen pensar que actúa de forma errática y que nos puede llegar a confundir un poco en el momento de tomar decisiones terapéuticas como la ventilación mecánica o los medicamentos que mencionaba Napo. Esta es una foto... Pero un poco más nuevamente, Álvaro, para esta es una foto famosa de uno de los papers de distrés respiratorio. Podemos ver cómo en todas las placas de tórax básicamente se muestran infiltrados bilaterales, ¿okay? De diferentes severidades. Conocemos también las fases y la secuencia de eventos del distrés respiratorio, desde la fase oxidativa, la fase de transición, la fase proliferativa y la fibrosis final de algunos casos. Y especialmente la inflamación que va después de varios días llegando hacia un pico y es la que termina resultando en fibrosis mucho después. No tenemos una descripción exacta del COVID en estos momentos, precisamente porque no hemos tenido una gran cantidad de biopsias y autopsias para poder generar esta línea del tiempo. Sin embargo, como mencionaba Napo, hemos visto que hay diferentes picos de la enfermedad. Hemos visto que al principio de la enfermedad lo más importante es la respuesta viral. Esta es la que genera la infección temprana y los síntomas con los que mucha gente se está presentando a la emergencia, con síntomas constitucionales leves, con tos, diarrea, malestar general. También hemos notado que después de una fase, de una meseta o una fase de leve mejoría, existe cierto grado de descompensación y es cuando los pacientes ya sea regresan a la emergencia o los pacientes que están ya ingresados en el hospital comienzan a tener cierta
cierto deterioro. Y lo que mencionaba Napo, que es muy importante, es esta fase 3 o fase de hiperinflamación o de tormenta de citoquinas. Yo me voy a enfocar mucho en esta parte de en medio, porque es aquí donde estamos teniendo que tomar decisiones bastante rápidas sobre qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes, cómo los vamos a manejar exactamente en cuestión de ventilación mecánica y cómo le vamos a hacer para tratar de ver si podemos comprar un poco más de tiempo o retrasarla o incluso evitar la ventilación mecánica. Es aquí cuando los pacientes empiezan a tener síntomas como la falta del aire, comienzan a tener mucho mayor caída en la saturación. Sin embargo, lo que mencionaba Napo anteriormente, esos pacientes que tienen las hipoxemias y se ven clínicamente bien, Scott Weingart ya describe muy bien algo que él llama los happy hypoxemic, o los pacientes con hipoxemia pero felices. Son aquellos pacientes que están teniendo saturaciones de oxígeno sumamente bajas, hasta los 70 y los 70, y lo único que se ve es un poco de taquipnea o respiración rápida, pero no hay marcadores en suero o marcadores hemodinámicos que nos digan que este paciente se está deteriorando. Usualmente podemos verlos bastante hipoxémicos y con una frecuencia respiratoria bastante normal, lo cual va en contra de lo que pensamos nosotros que haría un paciente con una hipoxemia así, tratar de aumentar el gasto cardíaco y tratar de aumentar la perfusión tisular, ¿no? Luego también hay pacientes que están así hipoxémicos, pero el lactato no sube significativamente, el estado mental no se altera y la falla renal, como mencionaba Napo, puede venir después. Son esos pacientes los que nos ponen un poquito en duda cómo manejarlo, pero estamos tratando de estandarizar el manejo y es lo que es el punto de esta plática, básicamente. Luciano Gattinoni publicó recientemente en el Journal Azul del ATS. Él mencionó la discordancia entre la severidad de la hipoxemia y la mecánica pulmonar relativamente preservada en estos pacientes. Estamos viendo pacientes que, al contrario de los pacientes clásicos que conocemos con el síndrome de estrés respiratorio agudo, en su fase inicial están presentándose con una complianza pulmonar bastante alta. Esto nos permite manejarlos con un PIB que inicialmente estábamos dándolo más alto, manejarlos hoy con un PIB más moderado y poder manejarlos con volúmenes variables. Pero voy a hablar de esto después. Ahora, existe otra cosa que quiero mencionar antes de entrar en lo de la ventilación mecánica, y es la relación clínico-radiológica que existe, o hasta cierto punto podríamos hablar en algunos casos hasta discrepancia entre la imagen y el estado del paciente, así como la clínica del paciente y su oxígeno. Este es un caso que tuvimos nosotros. Esto es en el día 2 después de haber intubado al paciente. Un paciente de 82 años resultó positivo de COVID. Estuvo intubado 6 días, inició con un PIB muy alto de 18, llegamos a PIB de 5 y inició con una necesidad de oxígeno del 100%, llegamos a 40%. Pero si vemos esta radiografía, esta no es una radiografía que estaríamos esperando de un paciente que necesitamos meterle un PIB de 18 y una FiO2 del 100%. Volviendo a este segundo caso, un caso en el día 3 posintubación, igual, paciente de 71 años, COVID positivo, un paciente que tenemos ahora mismo en Prono, que inicialmente se presentó con un índice PF menor de 100, es decir, un síndrome de distrés respiratoria bastante severo. Este paciente, el tercer caso, un hombre de 47 años, igual, una radiografía un poco más sorprendente que las dos anteriores. Se presentó con una índice de PF de 98 y en estos momentos podemos ver que tiene la cánula del ECMO. O sea, 3 diferentes niveles de manejo ventilatorio, de manejo de oxigenación en radiografías no muy diferentes y con presentaciones clínicas completamente distintas. En este otro caso, una paciente de 82 años, COVID positivo, con cáncer de cabeza y cuello, con metástasis, diversas metástasis a los pulmones y al hígado, demencia con un estado funcional extremadamente bajo. Y a esta señora con esta radiografía la teníamos con máscara de reservorio 15 litros por minuto, que lo usaba cuando quería nada más. Solamente cuando yo entraba al cuarto a ponerle la máscara de regreso, la señora se la dejaba 2 minutos. Y con desaturaciones a 75-80%, y clínicamente la señora estaba perfectamente bien. De hecho,
la logramos dar de alta de la unidad de cuidados intensivos el día de anteayer. Entonces, el manejo ventilatorio en este paciente, tenemos que ponernos a pensar en varios factores. ¿Con qué entidad estamos lidiando? ¿Estamos tratando el síndrome de respiratorio agudo clásico que conocemos, o estamos tratando un síndrome de respiratorio agudo con una fase anterior a ello con ciertas variaciones? Ya está bien descrito en algunas autopsias que se obtuvieron en Wuhan, China, y en 2 biopsias en fase temprana que se obtuvieron de forma, podemos decir, por coincidencia, porque estaban haciéndose biopsias para estudiar un cáncer de pulmón en ambos pacientes, y se vio que en las autopsias, quiere decir, en la parte tardía, había mucha similitud con el síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, anteriormente, en las fases más tempranas, habían ciertas diferencias, especialmente no había predominio de membrana hialina, por ejemplo. Entonces, todo eso nos hace pensar, ok, vamos a manejar al paciente con COVID exactamente igual al paciente con distrés respiratorio agudo, o tenemos que variar en ciertas cosas. Y es aquí donde entra el valor de tener todas estas experiencias anecdóticas que nos han pasado de Italia y de otros países europeos, y con cierta limitación también nos han pasado experiencias desde China. Y aquí en la ciudad, como mi intención de enseñar los números que estamos manejando en la ciudad, es que entre hospitales hemos tenido la oportunidad de tener diferentes experiencias y compartir esas experiencias. Entonces, como mencionaba Napo, en el paciente no intubado, ¿se puede prevenir una intubación, o lo que estamos buscando es comprar tiempo para tratar de evitar ciertas complicaciones? ¿Qué es lo que significa en este caso, por ejemplo, una intubación temprana? ¿Qué es lo que estábamos haciendo desde un principio nosotros? ¿Qué tanto tenemos que esperar a que el incremento de requerimiento de oxígeno suba? Inicialmente estábamos viendo series de casos en los que se manejaban pacientes con cálculo nasal, empezaban con 2 litros por minuto, subían a 4 litros por minuto, y al llegar a un nivel de 6 litros por minuto, se pasaba al paciente a un cuarto de presión negativa y se procedía a la intubación temprana, que es lo que estábamos pensando que le iba a dar un chance más grande al paciente de salir de este problema. Sin embargo, otros centros hospitalarios comenzaron a usar, incluyendo desde Italia, empezaron a usar otras interfaces para proveer oxígeno, máscaras de Venturi, máscaras de reservorio, que teóricamente brindan un 100% de fracción inspiratoria de oxígeno, y en algunos centros estaban usando presión no invasiva, particularmente BiPAP con casco. La presentación clínica, como mencioné anteriormente, tiene que estar tiene que ponérsele mucha atención, porque no necesariamente va a ir de acuerdo con el requerimiento de estos pacientes que sabemos que están profundamente hipoxémicos desde su presentación. Cuándo intubar y qué parámetros seguir, voy a hablar un poco de eso también. Y el uso de ventilación de presión positiva, como mencionó Napo anteriormente, las cánulas de alto flujo, nosotros particularmente no las estamos usando, ¿ok? Las estamos usando más para la extubación del paciente, y estamos viendo que esa pequeña cantidad de PIP que se le brinda al paciente al darle 30 litros por minuto de flujo, está ayudándolo. Así lo ponemos en varios niveles de fracción inspiratoria de oxígeno. El BiPAP no es una opción para nosotros, porque por lo menos nosotros no tenemos el casco aún. Este es el casco que les mencionaba. No es la presentación típica de un BiPAP. En la universidad, en Illinois, en la Universidad de Chicago, tienen mucha experiencia con esto. Hay algunos papeles que mencionan la ventaja de usar este casco contra la ventaja de usar una máscara. Número uno, en el caso de nosotros pensamos que al usar el casco vamos a poder evitar la aerosolización de las partículas del COVID, y por ende vamos a poder tener una situación más segura en nuestro personal médico. Número dos, como estos estudios muestran, en una revisión de 33 estudios, 21 de ellos clínicos, se notó que la oxigenación era mucho mayor, la tolerancia especialmente del paciente era mucho mayor, era un dispositivo mucho más cómodo para ellos, y la cantidad de intubaciones era menor en este paciente usando casco. La doctora Bhakti Patel, como mencioné anteriormente, de Chicago, ella ha sido de las que ha hecho
más estudios con esto, básicamente una pionera de esta tecnología, y ha demostrado que a 90 días de la randomización de los estudios, los pacientes que usan casco contra los pacientes que usan BiPAP con máscara han mostrado una disminución de mortalidad, y la necesidad de intubar endotraquealmente ha sido significativamente menor con la gente que usa casco comparada con la gente que usa la máscara. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿será el uso de esta interfase una forma de retardar la intubación, mejorar la mortalidad del paciente e incluso evitar una intubación en estos pacientes, esperando a ver qué es lo que pasa, hacia dónde va el paciente, si va a entrar en tormenta de citoquinas, donde probablemente va a ser inevitable tener que ventilar al paciente, o si este paciente vamos a poder disminuir la respuesta inflamatoria y tener suficiente tiempo para librarlo de una intubación mecánica. Esto nosotros particularmente no estamos usando el casco, pero sí creo que están haciendo el interés en dos de los hospitales donde trabajo. Ahora, lo que se mencionaba antes, pronar pacientes no intubados, esto ya está descrito desde más o menos el 2015. El paciente no intubado mostraba mejoría en la oxigenación, y podemos ver aquí que antes de la pronación el índice PF está más o menos en 150, al pronar al paciente despierto y no intubado sube, y al regresarlo de regreso a su posición supina, el índice PF baja nuevamente, lo cual quiere decir que hay una mejoría transitoria en la oxigenación de estos pacientes. No es tan complicado pronarlos, es decir, al paciente, y precisamente por eso decidí usar robarle esta diapositiva a Napo, porque al paciente que está en esta fase pulmonar, que todavía no está mostrando una descompensación clínica muy importante, se le puede pedir que rote, y básicamente lo único que se necesita no es que se ponga boca abajo, porque no todos los pacientes lo toleran, pero por lo menos que haga un efecto de rosticería, que vaya girando y que vaya cambiando de posición, tal como lo hacemos la mayoría de nosotros cuando dormimos. Hemos notado mejoría muy significativa en estos pacientes, hemos logrado salvar de intubación a ciertos pacientes, y en otros pacientes hemos logrado comprar un poco de tiempo para empezar el manejo antiinflamatorio con los esteroides y algunos moduladores, inmunomoduladores, para tratar de que la respuesta inflamatoria no sea tan fuerte y el paciente no entre en un síndrome de estrés respiratorio agudo como tal, y nos mete en problemas después para tratarlo de extubar. De hecho, el día de ayer extubé un paciente que me estaba dando un poquito de problemas para oxigenación, cuando las enfermeras lo fueron a cambiar, al girar al paciente para limpiarlo, la saturación subió a 99%. Inmediatamente al hacer eso, empezamos a decirle al paciente que cada 2 horas girara hacia un lado, hacia el otro, y se pusiera boca abajo. Ahora el paciente le está yendo muy bien y va camino a salir de la sala de cuidados intensivos. La intubación, quizás el momento más importante del cuidado de este paciente. Y para intubar a los pacientes en nuestros centros estamos teniendo estos principios. Número 1, queremos evitar el contagio o aerosolización del virus. No queremos enfermar a nuestros médicos de emergencia, no queremos enfermar a nuestros anestesiólogos, porque en el momento que nos quedemos sin ellos, nos quedamos sin parte de la estructura más importante para cuidar a los pacientes. Tratamos de maximizar la posibilidad de intubar en primer intento. Nosotros tenemos equipos. Afortunadamente hemos logrado contar con bastante personal, pero hemos logrado juntar equipos de intubación, equipos de pronación y equipos de cuidados intensivos para cada sala de cuidados intensivos. Entonces los equipos de intubación usualmente utilizan a la persona con mayor experiencia. En estos momentos se acabó la enseñanza en ese aspecto. No estamos exponiendo a residentes que van a ver cómo logran intubar un paciente, o van a ver si logran a la primera, a la segunda o a la tercera. Tenemos que usar a la persona con mayor experiencia para que el primer intento sea exitoso, y de esa manera disminuir la exposición de todo el personal. Obviamente, intubar con visualización directa, que es el videolaringoscopio, y poner atención especial a la seguridad del personal, como lo mencioné. ¿Cómo se evita la aerosolización? Como lo mencioné anteriormente, si podemos contar con un cuarto de presión negativa, lo dejamos vacío ese cuarto, y ese cuarto es donde llevamos a los pacientes a intubarlos. Evidentemente, no todas las intubaciones
no son planeadas y van de una forma muy suave. Es decir, cuando hay emergencia, pero si sabemos que este paciente va a ser intubado, nos da tiempo de llevarlo ahí, lo llevamos ahí para disminuir el contagio o la infección del personal. No usar el ambú, la bolsa de ambú, a menos que sea extremadamente necesario. Estamos haciendo preoxigenaciones apneicas. Y si necesitamos usar el ambú, obviamente ponerle un filtro HEPA, que lo voy a mostrar. La intubación con secuencia rápida es esencial en estos pacientes. El uso de paralíticos es esencial en estas intubaciones. No estamos haciendo intubaciones de tierra, por lo menos no en los pacientes que hemos tenido, y en cada centro tenemos ahorita, en 2 de ellos, más de 100 pacientes intubados, y en uno creo que hay cerca de 65 pacientes intubados. Y todos han llevado la misma secuencia de intubación. Pedimos al personal que va a intubar particularmente que use alta protección. No quiero menospreciar el trabajo que hacen la demás gente en el hospital, pero me pongo a pensar, si en Wuhan utilizaban estos trajes para transportar la comida en los elevadores, por supuesto que nosotros tenemos que utilizar estos trajes para que nuestro personal que va a estar más expuesto a los procedimientos de aerosolización estén protegidos. Y el mayor procedimiento de aerosolización es la intubación del paciente. Casualmente, anoche mientras revisaba esta presentación, me encontré con esta pieza de correspondencia en el New England Journal of Medicine, que se fue publicada en abril 3. Esto que ven aquí es un tinte fluorescente, ¿okay? Que es básicamente lo que escupió o lo que aerosolizó el paciente al intubarlo, y esta es la máscara de la persona que está aerosolizando. Entonces, cada vez que intubamos un paciente nos exponemos a esta cantidad de saliva o secreciones en nuestras caras. Entonces, ¿vale la pena tomar riesgos? Por supuesto que no, porque esta cantidad de secreciones va a tener una carga viral muy alta. Los filtros de los que yo hablo son los filtros HEPA. Este es uno de los que usamos nosotros en las bolsas de ambú. Como les mencioné anteriormente, solamente si es extremadamente necesario, preoxigenamos con esa máscara, que es una mínima cantidad de casos. Otra técnica muy interesante que están usando ahora mismo es las cajas para intubación. Ponemos estas cajas de plástico claro o de fibra de vidrio clara y estamos intubando así. Un poco más difícil técnicamente hablando, porque si ven hay limitación del movimiento de los brazos. Sin embargo, la persona que está intubando para nosotros es usualmente la persona con mayor experiencia para hacerlo. Estas son las cajas que tenemos nosotros disponibles en el hospital. Anestesia tiene 3, me permitieron tomarles una foto. Y otro método muy bueno que creo que podría ser fácilmente utilizado en El Salvador, porque esto requiere algo de trabajo y pueden ser un poco costosas. Pero Ricardo Velázquez me compartió esta foto y me permitió usarla en esta presentación. Estos son simplemente tubos de PVC que puede tomar 10 minutos si a lo mucho construirlos, y una bolsa plástica. Los brazos del intubador por abajo de la bolsa plástica, hay una protección casi completa del aerosol. Creo que esto es una técnica que fácilmente se puede aplicar en nuestros hospitales. De hecho, aquí nosotros vamos a empezar a aplicar. Y estos son los otros filtros HEPA que pueden ser utilizados en el ventilador, en los diferentes circuitos del ventilador. Sumamente importante porque no todos los cuartos lamentablemente tienen presión negativa, ¿no? Ningún hospital, o creo que muy pocos hospitales cuentan con todos sus cuartos con presión negativa. Entonces estos filtros permiten que las partículas de aerosol se queden atrapadas ahí. Y sabemos que el ventilador puede generar mucho aerosol. Lo otro que es importantísimo es mantener los circuitos del ventilador cerrados. Si se va a succionar secreciones, tiene que ser con un circuito cerrado, no se abren los circuitos para cambiar la tubería y no se hacen procedimientos como broncoscopía. Ahora, la estrategia de ventilación mecánica como mencioné antes, estamos respetando extremadamente el ARTSNet, que es lo que hemos estado usando durante los últimos años para la ventilación de estos pacientes con distrés respiratorio. Un volumen tidal bajo que supone ser y ha demostrado ser protector para el paciente. Sin embargo, el PIP alto de inicio estamos haciéndonos preguntas nosotros mismos. ¿Realmente necesitamos poner a estos pacientes en un PIP de 12 a 15, de 12 a 14, o podemos poner un PIP más bajo, de 8 o de 10, tomando en cuenta que
en las etapas iniciales estamos lidiando con pacientes con una confianza pulmonar bastante buena, una mecánica pulmonar que no tiene relación alguna con el grado de hipoxemia que estamos viendo. Siempre usamos la presión plató como meta, no más de 30 centímetros de agua. Driving pressure es un número muy importante que se ha estado utilizando durante los últimos años. Tratamos de mantenerla menor a 15 centímetros de agua, y el driving pressure simplemente se calcula o se estima como la presión plató menos el PIB. Nuestra meta de presión arterial de oxígeno es 55-85 inicialmente, y tratamos de mantenerlo así. Y por supuesto, en estos pacientes particularmente vamos a tener hipercarbia. Sin embargo, logramos dejar la hipercarbia pervasiva siempre y cuando el pH se mantenga arriba de 7.1, 7.15. En caso de disminuir el pH y aumentar demasiado el PCO2, siempre podemos manejar el paciente aumentándole un poco el volumen tidal. Hay un reporte reciente en el Journal Azul del ATS también, en el que están hablando que es razonable pensar que podemos subir ser un poco más conservadores en el volumen y subir a 7 ml a 8 ml por kilogramo de peso ideal para manejar estos pacientes, o subir la frecuencia respiratoria siempre y cuando estemos cuidadosos de mantener la inspiración-expiración y no estar acumulando aire. Generar barotrauma, volutrauma, y al final generar un biotrauma, que es la liberación de citoquinas proinflamatorias del pulmón, que pudiera añadirse a la ya conocida tormenta de citoquinas que hay a nivel sistémico. Esta es la famosa tabla del ARDSNet. Esta es la parte donde hablan del PIB alto con el FiO2 bajo. Hemos tenido un poco de dificultad manteniéndonos completamente adherentes a esta tabla en particular, porque los PIBs los estamos bajando mucho antes de empezar a bajar el FiO2, porque como mencioné, estos pacientes tienen hipoxemias severas, pero tienen buena mecánica pulmonar en su mayoría. Ya cuando entran en tormenta de citoquinas, ya podemos ver que hay pacientes que tienen respiratorio florido y necesitan ya sea ECMO o pronación. Esto está basado en el estudio ARMA, que mostró básicamente que el hecho de usar volúmenes tidales bajos disminuía la mortalidad y el tiempo de ventilación mecánica de estos pacientes. La selección de volumen tidal lo hacemos, hay miles de aplicaciones para calcularlo, lo podemos hacer a mano, a pie y de forma más lenta. En particular, a nosotros nos gusta tener estas tablas a disposición, y dejé una diapositiva completa con esto por si acaso, no sé si Mauricio va a compartir la presentación, pero de ser así, esta diapositiva se corta y uno la puede tener en el bolsillo. Y esto que aquí son los volúmenes para 100 mililitros por kilogramo para hombres y para mujeres. Adicional a la estrategia de ventilación hay que tomar en cuenta el manejo de fluidos, que como ya mencionaron tiene que ser conservador en su mayoría, bajo la premisa de que un pulmón seco es un pulmón feliz. ¿Okay? La diuresis mientras el paciente tolere. Hay centros en los que están bombardeando a los pacientes con diuréticos. Nosotros en particular estamos dando diuréticos cuando vemos que la FiO2 no le estamos pudiendo bajar, o cuando tenemos plan de extubar al paciente. Sin embargo, hay que poner atención porque estamos viendo mucha falla renal aguda en fases más tardías, ya sea por la misma tormenta de citoquinas o probablemente por el efecto adverso de algunos de los medicamentos. Estamos usando los sartán, por ejemplo, que está relacionado a aumento de la creatinina. Usualmente tiende a ser un aumento que es más bien estético y no genera demasiada preocupación, pero sí tenemos pacientes que terminan utilizando terapia de reemplazo renal por otras razones. Sedación y analgesia. Al inicio queremos tener estos pacientes sumamente sedados, con un RAS de -4, -5, o una sedación fuerte, dependiendo de la escala que quieran usar. Algunos lugares usan BIS, nosotros personalmente no lo hacemos. Sin embargo, esto significa un reto también, y hay que evaluar la situación de sedativos en El Salvador, porque si queremos tener a 100, 150 pacientes sedados con alta cantidad de sedativos, hay que pensar en qué momento vamos a hacer en el momento que nos quedemos, por ejemplo, sin propofol o sin fentanilo.
En nuestro caso estamos usando muy bajas dosis de midazolam, que tratamos de mantenernos alejados del midazolam, y estamos usando hidromorfona en lugar de fentanilo. Y lo otro, como bien aprendimos del Accuracies, el uso de la parálisis en pacientes que están con síndrome de distrés respiratorio severo. Y también para aquellos pacientes que no tienen sincronía con el ventilador, porque al final esa falta de sincronía con el ventilador se va a traducir nuevamente en biotrauma, y el biotrauma no va a llevar a nada bueno. La pronación de los pacientes intubados. Esta es una de las formas de hacer pronación, que es el Rotopron, perdón. El problema de esta cama es que, número uno, es cara. La mayoría de hospitales no lo tienen. Tenemos la oportunidad de alquilarlas. Sin embargo, es una cama complicada de usar, y en el caso de que un paciente tenga un código, por experiencia, algunas personas que trabajan en un hospital han dicho que es muy difícil estarle desarmando a la hora del código. Esta otra foto es la forma en que nosotros volteamos al paciente. Simplemente los envolvemos en su propia sábana, ¿okay? Y ponemos unas almohadas encima del paciente, que son las almohadas que van a brindar protección al paciente al dar vuelta. Y mantenemos a los pacientes pronados por 16 horas diarias. La pronación hemos notado que ha mejorado mucho los índices de oxigenación. No hemos tenido mayor cantidad de complicaciones, pero sí es conocido que esto tiene que ser hecho por personal entrenado. Y tengo entendido por el doctor Segura que esto se está haciendo en El Salvador desde hace mucho tiempo. Hay que tener cuidado con las líneas y hay que tener cuidado con los tubos, por supuesto, porque puede suceder una salida de una línea o una extubación accidental, y esto va a traer problemas al paciente. Las úlceras de presión las estamos tratando de evitar con Alevin en los tipos de presión del frente del paciente. En New England Journal of Medicine hay un corto video para aquellos que quieran estar interesados en ver cómo se puede pronar un paciente. Por supuesto, en este video están pronando una persona que debe pesar 40 kilogramos y son 3 enfermeras. En nuestro equipo de pronación son 8 personas. 5 personas en la cama, una persona dirigiendo, una persona en el tubo y 2 personas cuidando la línea y las bombas. Entonces, realmente esto no es un buen ejemplar de la pronación, pero se puede ver cuál es el principio de eso. Okay, y este es un ejemplo de un paciente nuestro. Pueden ver a las 6:30 de la mañana el PO2 era 63, y en la tarde, después de haber pronado al paciente, el PO subió a 361 y se mantuvo alto mientras el paciente estuvo pronado. Al costo de que empezamos a ver una subida en el PCO2, el paciente no estaba ventilando bien por la posición del paciente. No todos los pacientes les gusta o toleran, especialmente aquellos en sobrepeso, estar completamente planos. Para aquellos pacientes hemos decidido usar el Trendelenburg invertido y poner a los pacientes un poco inclinados. Esto ayuda también a poder mantener la alimentación del paciente. Tener un paciente boca abajo no quiere decir no alimentarlo. Simplemente ponemos la sonda postpilórica y disminuimos la tasa de alimentación a 1/3 de la alimentación, o algo que le llamamos el trickle feeding, que es más o menos 10 ml por kilogramo. Estamos usando el ECMO también. No quiero ahondar en esto, esto solo es un ejemplo de parte de nuestro protocolo. Sé que no tenemos ECMO en estos momentos en El Salvador, no sé si se planea conseguir ECMO, pero realmente nosotros tenemos 7 pacientes en ECMO ahora mismo, pero cuando estaba en el hospital de la ciudad no teníamos ECMO ahí. Al hacer las referencias a los diferentes centros, muchos de los centros no estaban aceptando pacientes con ECMO porque estaban viendo una mortalidad casi del 100% en ECMO. Entonces, realmente está por verse qué es lo que va a suceder en los siguientes meses con el uso del ECMO en este tipo de pacientes. Y una cosa importantísima en ellos, lo que mencionó Napo también anteriormente, estos pacientes requieren intubaciones más largas, requieren periodos de ventilación más largas, a pesar de tener una mecánica pulmonar mucho mejor que en otros pacientes con ARDS. Y lo que hay que tener es paciencia. Es decir, yo leí una serie de casos en los que hablaban de un promedio de 2 a 3 días intubado, y eso no lo hemos visto. Tenemos pacientes que están entre 6 a 10 días, la gran mayoría después de 10 a 12 días empezamos a considerar la extubación. Entonces, sobre todo tener paciencia. ¿Okay? Y algunos de ellos van a lograr salir del ventilador. Sabemos que el paciente que entra en ventilador tiene una mortalidad alta,
y las series, por ejemplo, de Italia han mostrado mortalidades hasta el 70-80%. Personalmente no tenemos series aún aquí para poder compartir. Y en la extubación, como mencioné, el tiempo de ventilación es más prolongado. Las pruebas de respiración espontánea que están bien descritas en las guías y protocolos de extubación de ventilación mecánica de los pacientes no se recomiendan. No recomendamos hacer esto, nosotros no lo estamos haciendo. Y se ha notado que estar haciendo estas pruebas de respiración espontáneas a diario sin plan de extubación puede ser más detrimental para el paciente que beneficioso, porque pone al paciente en un nivel de estrés diferente y cambia toda la dinámica pulmonar. Al momento de hacer la prueba de respiración espontánea, estamos usando mínimo soporte ventilatorio. Personalmente he hecho pruebas hasta con presión, soporte ventilatorio de 0, lo cual no está contraindicado en ningún momento. Es decir, Martin Tobin, de hecho, ha descrito muy bien que el soporte con presión no es tan fisiológico. Y la extubación la estamos haciendo a máscaras de reservorio, máscara venti, o a cánulas nasales de alto flujo con 30 litros por minuto máximo, usando una mascarilla en la cara para proteger de la aerosolización. Como mencioné, estos pacientes disfrutan el PIP, no necesitan tanto PIP por lo que hemos logrado ver, pero sí necesitan oxígeno, y con la cánula nasal de alto flujo podemos brindarle esa cantidad de oxígeno y podemos brindarle cierta cantidad de flujo con un PIP teórico. Eso es todo lo que estamos haciendo. Nuevamente le agradezco a todos los que nos acompañaron y gracias, Mauricio. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Doctor Segura, que veo que tiene una gran cantidad de preguntas para los ponentes. No sé cómo va a hacer usted el triaje ahí, pero le comento que al momento tenemos a más de 200 participantes en este webinar, que es algo excelente, de varios lugares del mundo. Nos han escrito personas de Honduras, de México, Estados Unidos. Estamos muy felices que tantas personas se puedan beneficiar de los conocimientos de los ponentes. Pero nuestro tiempo se ha prolongado, pero como es un piloto, vamos a seguirlo, no vamos a parar. Hay muchas preguntas y creo que el doctor Segura le dejo a usted para que decida cuáles son las que son más oportunas para los ponentes. Yo creo que me van a linchar más de alguno de los colegas que están queriendo hacer preguntas, pero vamos a tratar de sintetizar porque muchos coinciden en varias cosas que preguntan, ¿verdad? Yo creo que podemos comenzar tal vez con Napoleón. Hay algunas preguntas que llenan un poco de curiosidad. Por ejemplo, pregunta alguien si el Montelukast podría tal vez teóricamente servir para reducir la respuesta inflamatoria en algún momento. Y otros preguntan sobre óxido nítrico o prostaciclina, principalmente prostaciclina inhalada en los pacientes que no están ventilados, ¿verdad? Tal vez podemos comenzar con Napoleón con esas dos preguntas y tengo dos más que también serían para él. A ver, estamos conectados con Napoleón. Vamos a ver si ahorita lo podemos conectar. Ya estamos, creo yo, ahí. Sí. Correcto. Con el Montelukast no tenemos ninguna experiencia. Realmente no se ha utilizado. Prostaciclina inhalada tampoco hemos utilizado. Lo que sí estamos usando bastante es el óxido nitrógeno. El óxido nitroso, ¿verdad? Se está usando en paciente no intubado y en paciente intubado. Definitivamente la limitante del óxido nitroso va a ser, obviamente, cuando el flujo, cuando utilizar cánula de alto flujo, ya no vamos a poder aplicar las partes por millón que generalmente utilizamos. Estamos utilizando 20, 40 partes por millón, utilizándolo con la mascarilla simple, con oxígeno, básicamente hasta llegar a un 5, 6, 7 litros por minuto. Si ya pasamos de eso,
pues entonces se considera pasar a la cánula de alto flujo, aunque generalmente si lo empezamos a ese nivel, vamos a lanzar directamente a la intubación, porque sabemos que si eliminamos el óxido nitroso, vamos a tener un deterioro del paciente. Entonces, eso se vuelve un poquito complicado en ese sentido. Cuando están intubados, sí estamos teniendo bastante buena experiencia con él. ¿Qué hará detrás de esto? Definitivamente, en teoría, la trombosis del tejido pulmonar que estamos viendo, corrigiendo un poco de la vasoconstricción por hipoxia, que está funcionando. Ahora, en los reportes, con el óxido nitroso, generalmente está teniendo taquifilaxis o deja de funcionar, ¿verdad? Como al cuarto cinco día. Pero ya si el paciente se está deteriorando con esa cantidad de tiempo, pues definitivamente el pronóstico no se ve mal, se ve mal. Pero Montelukast definitivamente no lo hemos utilizado, no lo he visto mucho en protocolos, ¿verdad? Teóricamente, en teoría podría funcionar, pero sí no tengo información al respecto. Bien, hay otras preguntas acá que creo que son muy interesantes. Hay una que es un desafío, es cómo no pasar de fase 1 a fase 2, de fase 2 a fase 3. Yo creo que la inquietud de la mayoría es el timing del tratamiento. Comenzar con ese típico tratamiento escalonado de a poquito o realmente entrar, como dicen los salvadoreños, con los tacos por delante. Es decir, ser un poco más agresivos con el tratamiento. ¿Cuál es tu opinión? Y hay otra pregunta acá de un amigo, el doctor Carlos Enríquez, sobre la falla renal aguda, que cuáles podrían ser las causas más frecuentes, aunque creo que en relación a esto están alertando mucho. Muy llamativa y fuerte que se presenta, hay muchas pérdidas insensibles que a lo mejor no estamos calculando. Sí, definitivamente estamos entrando a... Obviamente el 80% de los pacientes no van a necesitar tratamiento, ¿verdad? Van a estar en su casa, leve, moderado, un par de síntomas, solo otra gripe, ¿verdad? El paciente que ya requiere admisión al hospital, y eso sí quiero aclarar que ha variado dependiendo del lugar. Inicialmente nosotros estamos admitiendo cualquier paciente con saturación abajo de 90, ¿verdad? Si ya se ven lugares como Nueva York, ya se están tirando protocolos donde pacientes inclusive se mandan a la casa entre 85 y 90 con solo oxígeno, una bendición y a ver qué pasa, ¿verdad? Pero definitivamente estamos tratando en este momento, mientras los recursos lo permiten, entrar agresivamente, ¿verdad? Iniciar el tratamiento, seguir al paciente de cerca, óxido nitroso, cánula de alto flujo, mantenerlo rápidamente. Si el paciente no está mejorando, pasar a intubación. Ahora, definitivamente todo cambia dependiendo del recurso, pero por el momento estamos siendo definitivamente agresivos. Creo que donde está Álvaro también están siendo bastante agresivos. Tienen hasta pacientes en ECMO. ECMO ha sido bastante limitado. Nosotros somos centro de referencia también de ECMO y muchos de los pacientes que estaban llamando de otros lados no se estaban aceptando inicialmente. Ahora, en cuanto a la falla renal, definitivamente lo que se está hablando obviamente es cómo se está manejando, ¿verdad? Tratando de proteger el pulmón más que el riñón. Esa actitud creo que ha sido, la gente lo ha escuchado, todos los doctores nacional lo han escuchado y se ha estado dando manteniendo el pulmón de manera seco, ¿verdad? Pulmón feliz, como decía Álvaro, pero eso creo que está causando en los pacientes ver la falla renal. Definitivamente, nosotros tenemos otro protocolo, no sé qué tan factible sea en El Salvador, pero el protocolo que estamos utilizando es cuando el paciente entra, en vez de la línea central, le ponemos directamente la cánula de diálisis con un pícteo para ya no tener que estar cambiándola. Ahora, estamos viendo reportes 5%, 10%. En realidad, y no sé cuánto Álvaro estará viendo, estamos viendo mucho más que eso. Estamos viendo pacientes 20, 25%. Como otras enfermedades, personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión, están viendo que el pronóstico está definitivamente malo. Entonces, esos son lo que estamos viendo aquí. Ok, Napoleón, 2 preguntas para terminar y ya dejarte de torturar con tanta cosa. Bien, primero preguntan sobre la sensibilidad de la radiografía contra el ultrasonido y contra la tomografía, porque creo que muchos ven la dificultad de poder transportar o trasladar a sus pacientes a la tomografía y la posibilidad de poder usar ultrasonido
para poder suplir eso y qué tanto les puede servir la radiografía y puede ocultar lesiones. Y la otra pregunta es sobre complicaciones neurológicas o cardiovasculares, si las están viendo con alguna frecuencia y cuáles. Sí, definitivamente un punto muy, muy importante, ¿verdad? La tomografía generalmente se está haciendo al ingreso y la radiografía, pues, inicialmente. La sensibilidad de la radiografía, pues, ha sido bastante buena, la verdad. Estamos viendo las lesiones, el Grand Glass Opacity se está viendo ahí de forma definitiva. Claro, el TAC sería mejor, pero como se ha mencionado, ese ha sido un punto que hemos hablado bastante. Mover al paciente al TAC, contaminar el TAC, regresar al paciente, esto causa demasiado. Ahora, algo que sí ha cambiado es que no se está haciendo radiografías a menos que haya una catástrofe, ¿verdad? No se está haciendo radiografía diaria, no se está haciendo radiografía para ver si el paciente está mejorando o empeorando. Solo se hace radiografía para ir a resolver un problema. Se movió el tubo, se salió la línea, esto. Pero definitivamente está funcionando. Ultrasonido, eso sí lo estamos usando con el protocolo de que el paciente entra, de que el doctor entra solamente 2 veces al día. Tenemos de ultrasonido, una máquina de ultrasonido directamente ahí y uno la jala ya en la unidad contaminada por coronavirus, ¿verdad? Se lleva, se entra, chequeamos que no haya ningún problema, se ve el movimiento del pulmón. Ha sido bueno para ver consolidaciones, ha sido bueno para estar seguro que no haya neumotórax o para confirmar un neumotórax, ¿verdad? Entonces eso ha sido muy importante. Y la otra pregunta era ¿cuál es la otra pregunta? Estábamos hablando de problemas cardiovasculares y neurológicos. ¿Sí? Ok, sí. Definitivamente problemas cardiovasculares también los estamos viendo. Los reportes mencionaban 10%, estamos viendo mucho más. Pacientes estamos poniéndolo en dobutamina y está respondiendo adecuadamente. Obviamente el soporte cardiovascular avanzado está limitado, no se va a poner ventricular assisted device derecho e izquierdo, impelas, todo eso se va a tratar de no utilizar, pero definitivamente estamos usando dobutamina y está respondiendo para la cardiomiopatía. ¿Cuál es el link? Ahí directamente, pues no está bien definido, será la tormenta de citoquinas, será el mismo proceso, la falla pulmonar, la falla cardíaca derecha debido a la trombosis, microtrombosis en el pulmón, todo eso está ahí. Y eso también hemos visto que mejora bastante con el nitrógeno o óxido nitroso, ¿verdad? Mejoramos la falla cardíaca derecha y eso ha sido importante. Otra cosa interesante ha sido la encefalopatía, ¿verdad? Problema neurológico ha sido el más principal, paciente confundido. No sorprende a nadie, obviamente, por la hipoxemia que hemos visto, pero aún en pacientes que no tienen hipoxemia severa, estamos viendo bastante confusión, bastante delirio, bastante encefalopatía. Stroke, no hemos visto ninguna asociación y no he visto tampoco ningún reporte de asociación. No hemos hecho el PI, creo que a nadie hasta el momento, pero eso sí, definitivamente el paciente, y eso pareciera sencillo, ¿verdad? Que solo el paciente está confundido, pero nos vuelve realmente difícil manejar al paciente si el paciente no está colaborando y no está tratando de que no esté esparciendo el virus por todo el cuarto, que no esté tirando los aerosoles. Generalmente hemos tenido inclusive que intubar a un par de pacientes que están fuera de línea solo por seguridad de que el paciente que ya no está manejando porque está bien, no respondiendo a los sedativos adecuadamente. Y ahí hablar un poquito de los sedativos, ¿verdad? Como hablaba Álvaro, vamos a llegar a un momento en el que ya no vamos a tener nuestro clásico fentanil, evitar benzodiazepinas, pero vamos a utilizar lo que haya available, ¿verdad? Aún con el problema de causar más delirio de ICU, que es un tema que se trata mucho y que está bastante en nuestra cabeza, tratar de evitar las benzodiazepinas, pero ahorita en este momento utilizar Seroquel, Phenergan, utilizar Benadryl, utilizar ketamina, todo eso realmente estamos listos para utilizar todas estas alternativas. Bueno, muchas gracias Álvaro por tus respuestas. Tal vez un comentario de la doctora Ethel Rivas que yo creo que es muy pertinente con el ultrasonido. Si bien puede ser muy útil, realmente tiene que ser utilizado en manos expertas y entrenadas, ¿verdad? Bueno, tal vez vamos a pasar con el doctor Álvaro Martín y bueno, una pregunta que todo el mundo está haciendo, el tiempo de la traqueostomía, ¿cuándo hacer la traqueostomía? ¿Qué tanto podemos aguantar al paciente con ese tubo endotraqueal o si hay que hacer algo más temprano? Y también, por supuesto, hablar de la extubación.
qué problemas están teniendo al momento en que extuban a los pacientes y cómo los están preparando previo a la extubación. Yo creo que ya lo mencionó algo en la conferencia, Álvaro, pero también lo puedes reafirmar. Álvaro. Sí, doctor. Con las traqueostomías no hemos empezado a poner traqueostomías, ¿ok? No hemos llegado a eso aún. No hemos empezado con planes de hacer traqueostomías tempranas. Pensamos que el paciente le tenemos que dar tiempo para ver si logra salir del ventilador mecánico, y al paciente que se está descondicionando, usualmente al paciente de mayor edad que puede sufrir de condicionamiento, tratamos de manejarlo igual con tiempo. En su momento dependerá de cada caso, y en el momento en que empecemos a pensar en una traqueostomía para una liberación de ventilación mecánica prolongada, tenemos que pensar también cuál es el pronóstico de ese paciente, usar scores de pronosticación y de severidad como el SOFA score, por ejemplo, y empezar a evaluar si esos pacientes realmente creemos que van a lograr pasar a una fase de resolución. Eso creo que son mis 5 centavos para esta pregunta, pero lamentablemente no hemos tenido casos de traqueostomía para poder responder esa pregunta. Ahora, los retos de la extubación, como mencioné anteriormente, los pacientes tienden después de algunos días, de los que hemos extubado por lo menos, tienden después de algunos días a empezar a mostrar signos de mejoría en la cuestión ventilatoria. Ahora, hay que entender, como lo mencioné anteriormente, que estos pacientes usualmente requieren una ventilación mecánica un poco más prolongada que el paciente común del distrés respiratorio, que no se ha complicado a mucho más, o que no lo hemos dejado llegar a la fase fibrótica. Sin embargo, creo que las mayores dificultades que estamos viendo es, número uno, la sobrecarga hídrica en algunos de ellos. Tratamos del día antes de la extubación, si el paciente lo tolera, y si no hay contraindicaciones de falla renal aguda, tratar de secar al paciente un poco con el diurético, ¿ok? La otra es, en el momento que empezamos a pensar en la extubación, desde el día anterior empezamos a bajar esos pips, porque el paciente usualmente, si está en la fase de resolución o no entró en esa tormenta de citoquinas, nos va a permitir bajar mucho más el PIP y el FiO2, tratar de dejarlo así un periodo un poco más prolongado, y a tratar de extubarlo después. Lo que sí he notado, y lo hemos notado en muchos de nuestros pacientes, es esa necesidad inherente de tener cierta cantidad de PIP al extubar, aunque sea un poco. Sí hemos notado que la extubación, a pesar de que la cánula de alto flujo es muy controversial, sí está ayudando, lo cual me hace pensar que el uso de cascos, por ejemplo, puede traer un gran valor, y un casco vale $160. Okay. El proceso de reintubación por un fracaso de la extubación va a costar muchísimo más dinero que eso, si nos vamos del lado costo-beneficio. Ahora vámonos del lado del paciente. El paciente va a tener mucho más riesgo a tener más complicaciones, neumonías, a tener decondicionamiento, etcétera, por una extubación más prolongada. Para hacerlo resumen, creo que los retos más grandes son decidir cuándo vamos a empezar a hacer la prueba de respiración espontánea a este paciente. Empezamos a perder la paciencia y comemos ansias por extubar a estos pacientes. Créanme que extubar un paciente de estos emociona mucho más que los 100 pacientes anteriores que han podido extubar en sus carreras, probablemente, pero le van a tomar foto al primer tubo que saquen, pero creo que hay necesidad de tener un poco de paciencia y tratar de medir bien el tiempo en el que este paciente va a mostrar un comportamiento más idóneo para la extubación. Y por supuesto... Álvaro, una pregunta, o sea, que la gente está insistiendo. En la experiencia que ustedes están viviendo, ¿cuál es el tiempo máximo que por lo general tienen intubados a los pacientes? Y si están necesitando realmente hacer traqueostomía en la mayoría, o si logran... No hemos hecho traqueostomía nosotros. No tenemos ni un paciente con traqueostomía.
Ok, yo creo que es muy buena la respuesta para lo que han estado preguntando. También preguntan sobre neumotórax. ¿Qué tan frecuente pueden estar viendo barotrauma y neumotórax en estos pacientes? Hemos visto cerca de ahorita en una de las unidades, probablemente 1 o 2 en una unidad de 17, 18 pacientes. Uno de ellos, a propósito, fue una complicación de una línea central, porque el paciente que intubamos tratamos de ponerle su acceso central y su acceso arterial. El otro fue una complicación de ventilación y el otro no fue un neumotórax, fue más bien un enfisema subcutáneo. No había un neumotórax muy significativo, pero sí se están viendo, es decir, sí estamos viendo ya sea barotrauma o volutrauma y neumotórax en estos pacientes, pero por eso mismo creemos que el PIP no es necesario tirarlo a un nivel tan alto. Sí, yo creo lo mismo. Creo que lo básico del PIP es comenzar un poco más bajo de lo que usualmente utilizamos en distrés e ir en una forma cauta con FIO2 y PIP incrementando. Ahora, Doctor, aquí hay dos preguntas. Creo que ya nos queda tiempo para 2 preguntas más y ya Bien, nos toca terminar el ya webinar. casi. Bien, Sí. gracias, Mauricio. 2 preguntas nada más para Álvaro para terminar. Si la posición prona se debe de usar siempre desde el inicio o algunos pacientes no la necesitarán, prevenir la formación de aerosoles con la ventilación mecánica. Posición prona, no lo usamos desde el inicio. Somos bien específicos en que si el paciente ya tiene una PF de menor de 150, empezamos a pensar en ello, ¿ok? Es decir, Gattinoni tiene un punto al decir que muchos de estos pacientes tienen un mecanismo diferente de hipoxemia. Y no a todo paciente le va a funcionar la posición prona desde un principio. Al paciente intubado estoy hablando, al paciente no intubado, por supuesto, o sea, ¿qué tan deleterio puede ser pedirle a un paciente que se dé vuelta? A veces los pacientes hasta prefieren dormir boca abajo. Entonces, al paciente que no esté intubado todavía, sí, desde el principio estamos recomendándole a los hospitalistas y a los internistas que están en los pisos que empiecen a probar la posición prona. Al paciente intubado es diferente. Al paciente intubado tratamos de esperar a que el paciente muestre un nivel de hipoxemia un poco más severo para empezar a pronar. Los aerosoles con la ventilación mecánica. Los aerosoles con la ventilación mecánica, los filtros que mostré, importantísimo. Tienen que usarlos en el brazo inspiratorio y en el brazo expiratorio del ventilador mecánico. Idealmente en ambos brazos tiene que haber un filtro HEPA, ¿ok? No solo en la salida, en la entrada y en la salida. Si los recursos no nos lo permiten, ¿ok? Porque sabemos que esas cosas cuestan dinero, pues. Si los recursos no nos los permiten, fácilmente se le puede poner el filtro HEPA en la Y, en la Y del ventilador mecánico antes de llegar al catéter de succión. Eso es una muy buena opción. Ahora, vamos a llegar, y nosotros lo hemos hecho aquí en Nueva York, y Dios mediante no sucede en El Salvador, pero nos vamos a ver eventualmente en la situación en la que vamos a tener que usar otro tipo de ventiladores. Nosotros estamos usando los ventiladores de transporte muchas veces. Y es bien sabido que muchos ventiladores de transporte tienen el brazo inspiratorio que va directo al paciente y el brazo expiratorio que queda a la buena de Dios directo al aire ambiente. Poner mucha atención que ese brazo expiratorio tiene que llevar un filtro HEPA. Bajo ninguna circunstancia hay que abrir el sistema. Si a alguien se le ocurrió ponerle al paciente óxido nítrico, que en nuestro caso no lo estamos usando, lo usamos una vez solo para ver si podía mejorar y el paciente no mejoró, al quitarle el óxido nítrico, quitamos el tanque de óxido nítrico, más la interfase no la abrimos. Hay que dejar el sistema siempre cerrado. Y creo que esa es la parte más importante de la intubación. Succión con catéteres cerrados, mantener el sistema cerrado y tener buenos filtros en ambos brazos, inspiratorio y expiratorio, si los recursos lo permiten. Si los recursos no lo permiten, nos vamos a la Y. Bien, muchas gracias por todas las respuestas. Dejamos a Mauricio Maza para que haga el cierre de todo esto. Saludos a todos aquellos amigos que han estado con nosotros, que nos están enviando saludos. Mauricio, te dejamos. Muchas gracias, doctor.
Nuevamente agradecerle a usted, agradecerle a Álvaro, a Napoleón por su tiempo. Hay muchísimas preguntas que todavía están sin contestar porque este es un tema que obviamente es de suma importancia para muchos médicos. También deseo agradecer al doctor Sánchez, Jaime Sánchez, por el apoyo. Nosotros, como Basic Health, este era un piloto, definitivamente ha excedido nuestras expectativas y esperamos hacer esta serie de webinars en cual se van a hablar muchas de las preguntas que se han hecho con diferentes especialistas y diferentes asociaciones. Vamos a hablar del tema de radiología, de temas de pediatría, muchas cosas más. Nuevamente, quiero agradecerles por todo su tiempo. Son casi 2 horas que han sido, creo que valen la pena. Esperamos poder trabajar con autoridades del Ministerio de Salud también posteriormente para otros webinars que tengan que ver también con cosas específicas de El Salvador. Y les quiero compartir un correo que nosotros tenemos aquí en Basic Health porque estamos buscando personas que hablen español, que estén viviendo esto de primera mano para poder seguir haciendo estos webinars, que el tiempo nos come y tenemos que acelerar esto. También varias de las preguntas nosotros las hemos estado guardando y posteriormente podemos hacer un panel con diferentes expertos para contestar varias de las preguntas que tal vez no se contestaron hoy, poderlas contestar en otro webinar, dirigido ya solo para contestar estas dudas. Nuevamente quiero agradecer a los ponentes, a los moderadores, a la Asociación de Cuidados Intensivos y a todos los presentes por estar con nosotros el día de hoy. Solo unidos nosotros vamos a poder ganar la batalla durante esta pandemia. Muchas gracias y que tengan un feliz domingo.